12:27 del mediodía. Bueno, la posibilidad de identificar una enfermedad y tratarla mientras el bebé aún está en el útero puede aumentar considerablemente sus posibilidades de vida y disminuir las consecuencias negativas, tanto antes como después de nacer. En Venezuela, si usted no lo sabía, bueno, 6 bebés fueron operados durante el año 2023 en una cirugía abierta para tratar la espina bífida antes de su nacimiento. Cada niño es parte del proyecto Medicina Fetal Venezuela. 5 ginecobstetras y 3 neurocirujanos intervienen el feto dentro del vientre para corregir el defecto congénito, con la promesa de darle al cerebro la oportunidad de desarrollarse sin complicaciones en las últimas semanas de gestación. Hoy vamos a hablar acerca de la cirugía intrauterina, operar para tratar enfermedades antes del nacimiento. Y estamos felices de recibir a nuestra querida Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, con un invitado súper especial. Es el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, especialista en obstetricia y perinatología, terapia y cirugía fetal, creador del programa universitario del posgrado de perinatología de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina, ABUN, presidente o más bien vicepresidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, director del programa ALSO Venezuela, que es el soporte vital avanzado en obstetricia por sus siglas en inglés, coordinador del Comité de Salud Materna de FLASOG, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. A los dos, bienvenidos. Estamos muy, muy agradecidos de su participación en el programa el día de hoy. Bienvenidos. Gracias Albani, gracias Sunay. Yo estoy muy contenta de verlos y por supuesto complacida de que esté con nosotros el doctor Pérez Wolf, porque fue un guía indispensable para la realización de este trabajo que está publicado en Pro Da Vinci, que se llama Operados antes de nacer, que es un trabajo fotográfico. De allí que también el doctor Pérez Wolf haya sido relevante, indispensable, para que tanto Alfredo Lasri, que es el fotógrafo, como yo, pudiéramos entrar a la sala quirúrgica y hacer el registro de todo el procedimiento, ¿no? Esto empieza cuando el doctor Carlos Lugo, también ginecobstetra, también trabaja con el doctor Pérez Wolf en la Policlínica Metropolitana, me habla sobre el proyecto Medicina Fetal Venezuela y me cuenta sobre las operaciones de microcirugía de espina bífida, ¿no? Por supuesto, uno escucha esta larga frase y uno que no es médico, que no es especialista, se pregunta, bueno, pero no, ¿cómo se come esto? ¿De qué va, no? Y uno no entiende de pronto en ese primer momento las dimensiones de este proyecto. Cuando sigo hablando con el doctor Carlos, me comunico con otros especialistas del proyecto e investigo más a fondo, me doy cuenta de todo lo que implica, porque no solamente es la corrección de la espina bífida dentro del útero, ¿no? No solamente es esa oportunidad que se le está dando al feto, sino que implica un cambio radical también para su madre, para su familia, para sus padres en general, ¿no? Esto viene a cambiarle la vida a todo un núcleo familiar. Y bueno, ahí esa es la primera vez que yo digo, esto es el momento de hablar al respecto y acotar que esta es la primera vez que se hace en Venezuela este tipo de cirugías para corregir la espina bífida, ¿no? Entonces, creo que el doctor Pérez Wolf puede hablar mucho mejor de qué implica que un niño nazca con espina bífida y qué implica que, o qué cambia para uno que es intervenido antes de nacer para corregir este defecto. Bienvenido, doctor Pérez Wolf. Le saludamos Unaya Amenábar y Albani Lozada. Bueno, y ya escucha usted también a la periodista Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, con la pregunta que deja al aire. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, gracias Albani, Unai, y bueno, nuevamente ya nos reencontramos nuevamente Indira y yo. Fíjense, esto es parte de las para Venezuela. Nosotros desde nuestro programa, que ustedes ya lo nombraron, el ALSO, el Soporte Vital Avanzado para la Vida en Obstetricia, que es un programa para disminución de mortalidad materna, que llevamos a cabo desde la Sociedad Obstetricia, principalmente en hospitales públicos, como para disminución de mortalidad materna, pero teníamos algo que nos faltaba, y era ayudar a estos fetos. Ayudar a estos fetos con múltiples cirugías. Debo comenzar diciendo que este programa de cirugía fetal que llevamos a cabo desde Medicina Fetal Venezuela
no es solamente espina bífida. Espina bífida es el más grande, el que más ha llamado la atención por todas las implicaciones que tiene la espina bífida, por lo novedoso, porque a nivel mundial existían muchos centros que operaban este tipo de patologías, y bueno, y en Venezuela es algo relativamente nuevo. Pero son múltiples las patologías que estamos ayudando a estos fetos a tener mejor pronóstico. En algunos casos mejoramos su condición antes de nacer, en otros casos curamos a este feto antes de nacer, y en otros casos, pues lo que hacemos es mejorar el pronóstico para que sea operado postnatalmente. Ahora bien, poniendo en el tapete lo de la espina bífida ocurre aproximadamente cada 2 a 4 por 10.000 nacidos vivos. Esto es lo que se llama un defecto del tubo neural. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, la médula espinal y todas sus raíces nerviosas, y por algún aspecto embriológico que no se cierra el tubo neural en la parte posterior, en la columna vertebral, la columna, la espina bífida abierta, queda expuesta al líquido amniótico. Ok. Expuesta al líquido amniótico, el líquido amniótico tiene un componente químico que va dañando la médula espinal y las fibras nerviosas. Y esto deja secuelas completamente permanentes. Adicional a eso, recuerden que el cerebro está dentro de una caja, que es el cráneo. Entonces, como está abierto atrás, como está la espina bífida, eso va rechazando o va trayendo al cerebro hacia atrás. Comprime el cerebro. Por lo tanto, el cerebro no se va a desarrollar de manera normal durante el embarazo, se va a desarrollar comprimido. Esto impide que el líquido cefalorraquídeo circule de manera normal, y ahí es donde viene lo que todos conocemos como la hidrocefalia. Claro. Okay. Entonces, un daño permanente en las fibras nerviosas, que son a nivel intestinal, porque no hay control de esfínteres, a nivel urinario, no hay control de esfínteres urinarios, a nivel sexual, a nivel motor, porque muchas veces, en muchas oportunidades, este bebé, esta persona no va a poder caminar, va a estar en una silla de ruedas, pero además va a tener que colocarse una válvula de derivación ventrículo-peritoneal para eliminar el problema de la hidrocefalia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, esto es un programa que ya lo llevamos adelantado, tenemos varios años de estudio, el último fue en México, donde estuve formándome durante un año en cirugía y terapia fetal, y lo que estamos es trayendo esta técnica quirúrgica, y las otras también, para tratar de mejorar el pronóstico de estos bebés. Al nosotros operar este feto dentro del útero de su mamá a través de una técnica que se llama microhisterotomía, que es un orificio muy pequeñito de 1,5 o 2,5 centímetros, nosotros reparamos este defecto. Esto lo hacemos en conjunto con un equipo multidisciplinario. Somos médicos obstetras, perinatólogos, yo he formado, y varios de nosotros formados en cirugía y terapia fetal. Está un equipo de neurocirujanos de la Policlínica Metropolitana, el doctor Nerio Leal, el doctor Serpa, el doctor Fariñas. Tenemos un anestesiólogo especialista en obstetricia, el doctor Rubén Cohen, y bueno, y los miembros de este equipo de obstetricia, el doctor Lugo, el doctor Márquez, la doctora Robles, el doctor Víctor Ayala. Y hay que nombrarlos a todos porque definitivamente es labor de una sola persona. Esto es un equipo multidisciplinario y además que está muy bien compenetrado en todos los aspectos. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos este defecto. Al cerrar este defecto, por supuesto, lo primero que hacemos es que ya no se está saliendo el líquido cefalorraquídeo, el cerebro vuelve a lo normal, y entonces este bebé va a pasar 20 semanas más dentro del útero, o bueno, algunas veces se adelantan los partos, pero ya con desarrollo normal. El cerebro no se va a desarrollar comprimido, sino que se desarrolla normal, descomprimido. El líquido cefalorraquídeo empieza a circular normal, y ya evitamos, que es lo principal aquí, evitamos la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal para esa hidrocefalia. Entonces ya por ahí estamos teniendo éxito en la cirugía, y esto se logra hasta en un 80-85% de los casos. Perdón, doctor, si eso se hiciera una vez que el niño nace, ¿no se podría lograr el mismo éxito? ¿Es fundamental hacerlo durante la gestación? Sí, te respondo, te termino la idea. Okay. Te termino la idea. La tuya, que tu pregunta es muy buena, es interesantísima. Entonces, al cerrar el defecto, ya la médula espinal no está más en contacto con
el líquido amniótico y por lo tanto evitamos el daño que causa el líquido amniótico a estas fibras nerviosas. En un 40-45% estos bebés y con estimulación temprana pueden llegar a caminar espontáneos, dependiendo del nivel de la lesión, algunos con muletas, algunos con andaderas y otros con tobilleras. Entonces, fíjate lo impactante, pero además estamos mejorando el nivel cognitivo de este feto, porque el cerebro se va a empezar a desarrollar en su zona normal. Eso, tenemos resultados primarios y secundarios. Ahora, la pregunta tuya es muy interesante, Unai. Tú te acercas que en el año 1983 se hizo un estudio que se llama Estudio MOMS. El estudio MOMS, que es el estudio del mielomeningocele, en donde compararon, bueno, ¿qué es mejor? Operarlo antes de nacer, con los riesgos que tiene operarlo antes de nacer, porque sabemos que este no es una patología que ponga en peligro la vida del feto, pero sí puede poner en peligro la vida de la madre, como Claro. con toda una operación quirúrgica que todos lo sabemos que no es el tema inherente. Pero entonces, ¿qué ellos evaluaron? Bueno, ¿lo operamos antes o lo operamos después al nacer? Y resulta ser que esto se hizo en 6 centros a nivel mundial, con 183 pacientes, y el Comité de Bioética paró el estudio porque demostró fehaciente y evidentemente que era mejor operarlos antes de nacer. El estudio fue suspendido simplemente por eso. Cuando tú lo operas después de nacer, le tienes que colocar la válvula. Ya el daño a las fibras nerviosas está hecho. El cerebro pasó las 40 semanas dentro de esta caja cerebral comprimido con el daño de los fenómenos plásticos que implica el no desarrollarse el cerebro descomprimido. Entonces, la evidencia, la medicina basada en la evidencia te dice, opéralo antes de nacer. Claro, claro. ¿Y cuántos meses de gestación o cuántos días de gestación debe tener el feto, doctor, para poder ser intervenido? Desde muy temprana edad gestacional, entre las 11 y las 13 semanas o en el primer trimestre del embarazo, nosotros podemos ver marcadores ecográficos que nos sugieren este bebé puede tener una vida. Uh-huh. Definitivo sea aproximadamente a las 16 semanas de gestación, pero la operación se hace entre las 20 y las 26 semanas de gestación. En la actualidad, y sobre todo en Latinoamérica, que vemos diagnósticos tardíos en latinoamericana, este protocolo de cirugía se está extendiendo hasta la semana 28. Uh-huh. Inclusive, operándolos tardíamente semana 26-28, también va a beneficiarse de esta cirugía. Muy bien. Lo cual nos lleva evidentemente a hacer la recomendación de las madres tienen que estar chequeadas desde muy, muy temprano para poder atender a tiempo cualquier malformación o cualquier problema que haya con el feto, ¿no? O sea, esto es un llamado a la atención desde muy temprano en el embarazo. Importantísimo. Justamente iba a decirte. Uh-huh. El control prenatal es muy importante en esta. Uh-huh. Para el diagnóstico temprano. Para el diagnóstico temprano de esta patología, pero de todas aquellas patologías que estamos pudiendo resolver a través de la cirugía. Es súper necesario. Es algo que incluso pude ver en otros trabajos en los que también tuve mucho apoyo de los médicos de la Policlínica Metropolitana que estuvieron relacionados con temas de ginecobstetricia y parto, o sea, la necesidad de que se realicen los ecos desde muy temprano y que el control prenatal sea tomado como algo riguroso es necesario, muy necesario. Claro. Debe ser así. Bueno, estamos conversando con el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, parte de un gran equipo multidisciplinario que lleva a cabo esta intervención quirúrgica que sin lugar a dudas, pues, al hacerla en el útero materno, obviamente, pues, digamos máximo a la semana número 28 de gestación, se le puede cambiar completamente la vida a esa criatura que, bueno, se suponía pues iba a nacer con espina bífida y todas las consecuencias que eso traería para su salud. Y bueno, la pregunta puntual y probablemente la mejor forma sería contestarla, responderla, doctor Indira, en la próxima parte, luego de hacer la pausa musical de esta hora, es los riesgos, ¿no? Los riesgos a los que se sometería fundamentalmente la madre
En el caso, pues, de acceder a hacer este tipo de cirugía definitivamente revolucionaria en la medicina, precisamente para operar a bebés antes del nacimiento. Nos vamos a la pausa, escuchamos buena música y seguimos con este interesantísimo tema que hoy nos trae Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci. Y bueno, pues apoyada en toda la información que nos está comentando, compartiendo el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, especialista en obstetricia y perinatología, terapia y cirugía fetal. Ya volvemos. Y Lanchester. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Seguimos, amigos, a las 12:46 minutos del mediodía, conversando aquí en Agenda Éxitos con Indira Rojas, periodista del equipo Pro Da Vinci, y también con el doctor
Juan Andrés Pérez Wolf, especialista en obstetricia y perinatología, a propósito de las intervenciones que se están haciendo de manera intrauterina para resolver muchas enfermedades antes del nacimiento del bebé. Albany dejaba una interrogante que nos parece absolutamente pertinente y tiene que ver con el riesgo para la madre de someter al niño a esa operación, al bebé que está todavía en su vientre. ¿Y cuánto tiempo dura una operación de ese tipo, doctor? Porque veíamos las fotografías del trabajo de ProDaVinci y es un equipo inmenso. Estamos hablando de por lo Mm. menos 10, 12 personas. No sé cuánta gente hay en ese quirófano, pero hay mucha gente alrededor, lo cual nos da que pensar que es una operación riesgosa, complicada y que amerita la presencia de muchos profesionales simultáneamente. Pero vamos puntualmente a esos dos aspectos: riesgos para la madre y tiempo que dura esta operación. Fíjate, el tiempo operatorio está entre hora y media y 2 horas y media aproximadamente, hasta 3 horas, dependiendo de algunos aspectos en relación al sangrado, a la movilización del feto, a la colocación del feto en la posición correcta para que el neurocirujano pues aborde el defecto. Eso es el tiempo quirúrgico. Es bastante variable, pero oscila entre eso, hora y media, 2 horas y media aproximadamente en promedio. Lo segundo, eh, los riesgos. Bueno, en primer lugar tenemos los riesgos inherentes a toda intervención quirúrgica, Ujú. que es el riesgo de sangrado, el riesgo de infecciones, ¿sí? Pero el principal riesgo obstétrico, obviamente nosotros estamos abordando esta cavidad uterina, estamos rompiendo esta bolsa de las aguas, se escapa algo del líquido amniótico y nosotros tenemos alguna técnica para tratar de que escape menos y tratar de sustituirlo con una solución con antibióticos para disminuir la probabilidad de infecciones. Pero el riesgo principal al que nos estamos sometiendo con esta intervención es el parto pretérmino y la ruptura de las membranas. Y Mm. entonces, por supuesto, aquí entra otro componente principal de este equipo multidisciplinario, que son los pediatras neonatólogos. Mm. Los pediatras neonatólogos forman parte indispensable porque muchos de estos fetos no van a llegar como si no hiciéramos nada, que llegaran la semana 39-40. Este feto muy probablemente van a ser antes de tiempo, van a ser, la semana pasada nació uno que a las 36 semanas, que es para nosotros exitoso porque va a requerir menos tiempo en una unidad de terapia intensiva, pero así como ese, hemos tenido unos que han nacido a la semana 32-33, Mm. que han requerido más tiempo en una unidad de terapia intensiva, pero que afortunadamente han salido exitosos. Pero el principal riesgo que nos sometemos, que todo el mundo lo debe conocer y se lo explicamos, por supuesto, a la paciente dentro de nuestro consentimiento informado, es parto pretérmino y ruptura prematura de membrana. Claro, claro. Indira, sin Fíjate, Unai, tú embargo, hablaste en el trabajo especial que está publicado allí en ProDaVinci, pasen a visitar el portal para que puedan verlo en detalle. Tú tuviste la oportunidad, Indira, de entrevistar a 4 madres cuyos bebés fueron operados con este sistema. ¿Qué reportan ellas? Fíjate, bueno, quería además decir que, comentando un poco lo que dice Unai, sí es impresionante ver la cantidad de doctores dentro de la sala, o Ujú. sea, la cantidad de especialistas. Para uno que no es médico, que no está acostumbrado, cuando entras a la cirugía dices, Dios mío, qué sentido, ¿no? Y te sorprendes después de todos los resultados, ¿no? De lo que implica esto. Y ahí conecto con lo que me preguntas, porque estas 4 madres que entrevisté, solo he visto a 2 en quirófano, o sea, estando siendo operadas, y las otras 2 ya después de las cirugías, ¿no? Y por lo menos la primera que se hizo, que se operó en el sistema público, en el Hospital Domingo Luciani, que es una de las cosas a destacar del proyecto. Desde que yo los conozco, estaban buscando la posibilidad, explorando la posibilidad de llevar esta operación al sistema público, y en el proceso de realizar este trabajo, que fue un proceso largo, y de verdad agradezco la paciencia de los doctores del proyecto de Medicina Fetal Venezuela, llegan a las salas de cirugía de Luciani y se hace realidad esta posibilidad con Adriana Artigas, ¿no? Cuando yo conozco a Adriana, ella estaba en su primer día de hospitalización después de la operación. Yo tenía mucho miedo porque pensaba que me iba a encontrar con una persona que estaba agotada, que se sentía un poco mal. Estaba perfecta.
sea, cuando yo llego al hospital y veo a Adriana, me dice, no, yo me siento muy bien, yo me siento muy, muy bien y estoy muy esperanzada porque para mí y para mi esposo esto significa un cambio total de nuestras vidas y estaba con ella, su esposo. Y de hecho ya su hijo nació, Camilo Ezequiel, un niño muy sano, muy lindo. Y es una experiencia además conocer ese otro lado, ¿no? El lado de la madre. Ujú, ujú. Conocí después a la segunda chica que se operó en el hospital, que fue una adolescente, y era muy impresionante su necesidad y su capacidad de expresar lo importante que era para ella la cirugía, ¿no? Ella decía que ella sabía que de pronto era una persona muy adulta, pero que ella quería mucho tener a esta bebé, que esa era su decisión y que esta cirugía le daba la posibilidad de que eso sucediera, ¿no? Mm. Entonces, desde la perspectiva de las madres, te das cuenta que, por un lado, las ves muy esperanzadas porque ves que es una oportunidad para que su hijo crezca y se desarrolle y tenga una mejor vida, pero por otro lado también ves que de pronto sea la única posibilidad que tienen de tener a ese bebé. Claro. Entonces el impacto es increíble, es impresionante y te conmueve muchísimo. Te das cuenta que esa frase larguísima que parece indescifrable para alguien que no es un médico, que es microcirugía intrauterina de espina bífida, tiene un significado real y tiene mucho poder y tiene un impacto especial en las mamás, ¿no? Claro, Y como esa sensación de que había como esta doble, esta doble recuperación del bebé y de la madre lo tienes cuando estás en la cirugía y te das cuenta que en la sala hay dos pacientes. claro. Está el feto y está la madre, ¿no? Sí. No, y que una solución de ese tipo, pues, no solamente le mejora la vida al niño, sino puede mejorar la vida de toda una familia, ¿no? Completamente, es como bien, bien integral. Ahora, doctor Pérez Wulf, ¿qué otras enfermedades son susceptibles? Porque hemos venido hablando de la espina bífida, pero hay otras patologías que están siendo atendidas de esta manera, con estas intervenciones intrauterinas. Embarazos gemelares, Ok. principalmente comparten la placenta. A través de la placenta pueden haber vasos sanguíneos que comunican un bebé y otro, entonces pueden producir lo que se llama síndrome de traumatismo intergemelar, anemia y policitemia, desbalances sanguíneos, fetos discordantes, uno malformado y otro sano que pone en peligro, restricciones. Entonces entramos con un instrumental especial que está aquí en Ujú. la Policlínica Metropolitana y buscamos esos vasos sanguíneos que comunican estos fetos, los coagulamos y de esta manera evitamos la muerte y el daño neurológico de estos fetos. Siameses, por ejemplo, también, doctor. Casos de siameses, ¿o no? No, no. Todavía ese tipo de cosas no sé. De hecho, tenemos ahorita en sala de espera una madre que tiene un bebé con siameses, pero Ujú. que está con otro bebé sano. Ok. Entonces vamos a ver cómo la repercusión que puede traer, en este caso, el siamés sobre el bebé sano. Pero fíjate que hay otro tipo de patologías, patologías pulmonares, tumores pulmonares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un tumor pulmonar no se desarrolla de manera satisfactoria el pulmón de este feto, por lo tanto hay lo que se llama hipoplasia pulmonar, no hay desarrollo de este pulmón y la consecuencia es que al nacer muere. Tenemos dos bebés ya nacidos que tenían un secuestro pulmonar y los dos nacidos y además sin necesidad de cirugía postoperatoria. Los operamos, buscamos los vasos que están nutriendo ese pulmón, los coagulamos, el pulmón empieza, el secuestro, el tumor pulmonar empieza a desaparecer tan rápido como a la semana y a la semana empezamos a ver cómo ese pulmón empieza a expandirse, desarrollarse y por supuesto es increíble, impresionante y lo más impresionante de todo esto es que es con mínima invasión y que no necesitan cirugía postnatal. Mm. Varios tipos de obstrucciones urinarias, tumores fetales, tumores sacrococcígeos. En días pasados operamos también un tumor sacrococcígeo. Y lo más nuevo, lo más actual es valvuloplastias aórticas y pulmonares. Bebés que tienen cardiopatías congénitas de estenosis aórtica y pulmonar, que sabemos que ese daño es progresivo dentro del útero y el daño del corazón, pues todos sabemos la consecuencia. Ujú. Podemos entrar prenatalmente, dilatar la válvula para que después el cirujano cardiovascular infantil opere y tenga un mejor pronóstico de este bebé. Son en general alrededor de 8 patologías, Ujú. 8 patologías
que estamos haciendo para mejorar la sobrevida de estos fetos. Indira, ¿quieres agregar algo? Yo estoy impactada, de verdad, con los avances de la medicina. Esto es Yo quisiera increíble. preguntarle al doctor, antes de la pregunta final de Indira, el tema de la anestesia. Evidentemente esto, la madre es la anestesia, ¿el bebé también es anestesiado? ¿Eso puede generar algún tipo de problema posterior, alguna secuela, aplicarle algún tipo de anestesia al bebé? Cuéntenos cómo actúa la anestesia en este tipo de cirugía, doctor. ¿Y cuánto tiempo dura la intervención? Sí, Agrego. entre hora y media y 2 horas y media, creo que nos Ah, dijo el doctor muy hace bien. unos minutos, sí. Muy bien. Mira, Unai está haciendo unas preguntas bastante interesantes y es la anestesia. La anestesia va a depender del procedimiento. Ok. En algunos procedimientos solamente con anestesia local a la madre, por ejemplo, los embarazos gemelares. Algunos procedimientos como el de tumor pulmonar, ponemos anestesia al feto, bien sea en el muslo, en la pierna del bebé, allí echamos mano, por supuesto, del equipo multidisciplinario del anestesiólogo que nos calcula la dosis de acuerdo al peso del feto, o anestesia general a la madre que pasa al feto en el Claro. caso de esta. Ok. Quiero hacer un comentario final porque ya sé que le toca a Indira el comentario final y sé que estamos en tiempo. Un esfuerzo conjunto de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de la Policlínica Metropolitana, de Medicina Fetal Venezuela y que, bueno, el nuevo aliado nuestro es el Hospital Domingo Luciani. Hay varias empresas en este momento que se están uniendo a ayudar a estas madres porque esto es un proyecto que es completamente gratuito y nuestra intención es que este país merece buenas noticias y esta es parte de las buenas noticias. Y Absolutamente nosotros de acuerdo. orgullosísimos de nuestros médicos venezolanos, doctor, lo decimos siempre y hoy lo reiteramos porque la verdad, bueno, con esto ustedes están haciendo historia Ujú. acá en nuestro país, pero la cantidad de médicos haciendo historia en otros países del mundo también, eso hay que reconocerlo y sentirnos muy orgullosos. Y orgullosos nosotros de formar parte de este proceso de divulgación de Claro. de este tipo de buenas noticias. Indira, para cerrar. Sí, nada, para mi comentario final me quedo con 3 imágenes de mi experiencia que quiero compartir y que también se lleven ustedes y los escuchas, ¿no? La primera es cuando está fuera el útero para poder operar al feto, para poder hacer la incisión, y están los médicos, hay uno que sosteniendo el útero con muchísima delicadeza para ubicar dónde está el feto y dónde está el defecto congénito y colocarlo en la posición correcta. Y hay como un momento ahí medio sacro donde todos están inmóviles para que ese útero esté allí perfecto para cuando entre el papel del neurocirujano. Y la segunda imagen es justamente el neurocirujano operando en ese minúsculo círculo que se hace en el útero, esa incisión de 3 centímetros máximo. Y Nerio Leal me decía que eso es como un portal, y la palabra me gusta mucho, porque es un portal a la vida, es un portal a un Sí, feto, que es claro, una vida que está en crecimiento, ¿no? claro. Y la tercera y última imagen con la que me quedo es justamente ese trabajo en equipo, esa sensación de que todos dentro del quirófano están con una comunicación muy especial para que esto se dé. Estas 3 imágenes fueron vitales para mí, y el sonido, voy a agregar una cuarta, el sonido del corazón del bebé, que es indispensable para saber que no está sufriendo, que no tiene dolor ni incomodidades. Entonces, cada cuanto dentro de la cirugía, dentro de la sala, se escucha el latido. Y es como un recordatorio constante de que ya hay 2 vidas, ¿no? Entonces, esas 4 imágenes quería compartir. Qué belleza. Magnífico. Gracias, Indira. Te Indira mandamos un Rojas. abrazo. Te Y a todo el queremos. equipo Pro Da Vinci, por favor, Sí, un abrazo saludos a fuerte para todos. todos. Muchísimas gracias, Indira Rojas. Muchísimas gracias también al doctor Pérez Wolf por habernos dado estos minutos. Momento de despedirnos, señora Lozada. Sí, señor, y mira el temazo que te has buscado. Sí, señor. A Uno pensaba ver. así en la ciencia ficción. Acá vamos a hablar de avance de la Ajá. ciencia, de la tecnología. Y no es, Ujú. no es ficción, es pura